Doctor Andrés Espinosa Fémbar, economista, columnista del diario Portafolio y de otros diarios muy importantes del país. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo a usted y a sus oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, se nos ocurre, doctor Espinosa, que no se está tratando con suficiente seriedad el tema de la crisis económica y del impacto que tiene en el empleo. Y ese impacto en el empleo se traduce en una palabra horrorosa que hubiéramos querido extraditada de nuestro lenguaje cotidiano. El hambre. La gente tiene hambre. ¿Cuáles son las reflexiones que usted se hace sobre este problema de la recuperación económica que marcha, pero marcha lentamente, y del nivel de desempleados y de subempleados o de desempleados maquillados que son los dedicados al rebusque o que ya también llaman del empleo informal? Pues la situación es sumamente compleja. Como todos sabemos, las medidas de mitigación del COVID-19 pues han obligado a los gobiernos, incluido el colombiano, a establecer medidas de aislamiento social y laboral que se han traducido en una reducción sustancial de la actividad económica. Por supuesto, esto ha pasado en el mundo entero y en Colombia también. El problema que se nos viene encima, Fernando, es que con la caída de la actividad económica, del Producto Interno Bruto, se ha producido un fenómeno que es obvio y es el aumento del desempleo. Pero eso tiene dos aristas. En primer lugar, pues está el desempleo con países como Colombia, que es un desempleo elevado. Colombia ha tenido en los últimos 20 años una tasa de desempleo que ha sido más o menos 3 veces el promedio de Estados Unidos y más o menos 2 veces el promedio de los países de la OCDE y de América Latina. Tiene una tasa natural de desempleo elevada del promedio 10%. Pero con la pandemia, con las medidas de aislamiento, esta situación se agravó, como en el mundo entero, y pasamos de tasas del 10% a tasas de desempleo del 21 y 22% a nivel nacional, y en algunas ciudades inclusive ha superado el 25%. Por supuesto, con la recuperación lenta en algunos casos, y especialmente en Bogotá, que ha sido traumático, porque la recuperación no ha sido total de las actividades económicas, especialmente en el caso de hoteles, restaurantes, bares, discotecas, todo lo que tenga que ver con entretenimiento, que ha sido muy lento, en la programación de la apertura de la industria ha sido realmente muy lenta, muy a cuentagotas. Esto se ha traducido en aumentos del desempleo muy importante, que a pesar de que siguen siendo alrededor del 17% a nivel nacional, hay un nuevo concepto que vale la pena tener en cuenta, es un desempleo oculto. Y este se genera porque el aumento del contingente de trabajadores que está inactivo, es decir, que no trabaja y que no busca empleo, se ha aumentado en los últimos 6 o 7 meses en casi 2 millones de personas. Entonces la situación es la siguiente, Fernando. Si uno le suma los 4 millones de desempleados, los 2 millones que están inactivos y sin buscar trabajo, tenemos un contingente de desempleados de 6 millones de personas, lo cual daría que el desempleo real en Colombia no es del 17%, como dice el DANE en agosto de este año, sino del 24%. Sin ninguna duda, en este momento, para Colombia y para el mundo entero, el principal riesgo para la reactivación económica es el desempleo. Esto lo dicen las encuestas nacionales como la de Guarumo, por un lado, y lo dice el Foro Económico Mundial, con sede en Suiza, que publicará a finales del mes una encuesta realizada entre 12,000 empresarios, entre ellos los colombianos, donde les preguntan de 30 opciones cuál es el principal riesgo para la economía, cuál es el principal riesgo para la economía global. Y estos empresarios del mundo entero, de 137 países, Colombia incluida, respondieron que el desempleo. Por lo que usted dice, porque evidentemente el desempleo en un país en desarrollo como Colombia genera hambre, genera pobreza o pobreza extrema. La situación es más compleja en un país como Colombia porque tiene otros dos fenómenos que son muy complicados, Fernando, el mercado laboral, que no son de ahora, son de siempre, es la informalidad. En Colombia la informalidad es del 47% a nivel nacional y del 85% en el campo colombiano. Entonces,
definitivamente la prioridad, a mi juicio, para los gobiernos, para este gobierno, para los gobiernos que vengan, para las campañas políticas, es la lucha frontal contra el desempleo. Porque obviamente no puede haber una situación económica estable, no puede haber, digámoslo así con toda claridad, paz social si no hay empleo en el campo y en las ciudades. Entonces creo que en este frente los diversos gobiernos no han hecho la tarea completa. Es importante trabajar con los empresarios, apoyarlos para que haya una política de generación de formalización y de empleo en el campo y en las ciudades colombianas. No cabe ninguna duda, ahí está la cuestión. Y usted hace una reflexión que es perfectamente válida. Es que el desempleo se calcula estadísticamente sobre el nivel de personas que están buscando trabajo y que no lo encuentran. Pero ¿y las personas que ya se resignaron y que se salieron del mercado del trabajo porque ven que no tienen ningún horizonte? Esas conforman un número inmenso de 2 millones de personas, como usted lo menciona, para llevar el desempleo real al 24%. Y un empleo informal, doctor Espinosa, que no es empleo. Eso no es empleo. Eso es una técnica de supervivencia en los que los colombianos son muy recursivos, pero no lo suficiente. Hay muchos hogares de Colombia en los que se está comiendo una sola vez al día y muchos otros en los que se está comiendo 2 veces al día. Eso es hambre, doctor Espinosa. Eso es cierto, sí, yo creo que tenemos un problema estructural. Como le mencionaba al comienzo de esta entrevista, pues digamos las tasas de desempleo en Colombia han sido elevadas respecto de nuestros pares internacionales. Pero el tema de la informalidad también lo es por razón. El que está con empleo precario, es decir, es informal, pues no cotiza a la seguridad, no tiene una red de protección social porque no va a tener pensión, que evidentemente al no ser parte de la corriente principal de los que cotizan al Seguro Social o a los seguros o a los fondos de pensiones privadas, pues entonces cuando termine su capacidad porque ya no puede, porque se enfermó, porque no tiene seguro de desempleo, porque no tiene acceso a estos sistemas, pues va a tener una situación sumamente complicada porque si no tiene ahorros, que seguramente no los va a tener, pues va a tener una situación de pobreza extrema. Colombia tiene que trabajar en eso de forma importante, transversal y estructural, precisamente para los dos temas, para generar empleo de calidad, empleo formal. Y eso se hace realmente con políticas laborales y tiene que ser el Estado, conjuntamente con los empresarios, los que definan que esa es la principal prioridad. La mejor forma, Fernando, para luchar contra la pobreza es generar crecimiento y generar empleo, y empleo de calidad. Eso es lo que se debe hacer. Usted mencionó la palabra crucial, crecimiento. Sin crecimiento y sin desarrollo económico no hay combate contra el desempleo. ¿O hay alguna otra fórmula? Porque es que la gente dice, quitémosle la plata a los ricos y se la damos a los pobres. ¿Eso qué solución es? Ninguna de ninguna naturaleza. Desarrollo económico, que es el nuevo nombre de la paz. Porque hay que recordarlo y es bueno que usted nos haga alguna reflexión sobre el particular, que el desempleo es una forma obvia o una condición obvia para la inestabilidad social, para estas manifestaciones que estamos presenciando como las que tendremos en Bogotá el 20 y el 21 de octubre con Minga incluida. ¿No es así, doctor Espinosa? Sí, sin ninguna duda. Realmente es que imagínense que por lo menos en cada hogar hay una persona que ha caído en el desempleo. Digamos, algunos miembros de familia podrán apoyar a los otros, pero si la situación se complica y estamos hablando que la gente se desespera, deja de buscar empleo, entonces según el DANE, pues ya no es desempleado. Así está inactivo, que es un poco curioso cómo funcionan las estadísticas oficiales, no solamente en Colombia, eso ocurre en el mundo entero porque es un fenómeno que también se observa en Estados Unidos y en Europa. El tema, digamos, de los trabajadores inactivos, porque como esto funciona a través de encuestas, entonces en el momento en que llaman y preguntan, ¿usted está buscando empleo? No, no estoy buscando empleo. Ah, bueno, entonces no es desempleado. Pero si está inactivo, quiere decir que no genera ingresos, quiere decir que no tiene trabajo, quiere decir que no tiene esperanza. Y lo más grave de todo es que la pandemia, claro, ha generado eso porque la gente no va a salir a buscar trabajo cuando está confinado en su casa, no puede salir porque está aislado por cuestiones sanitarias, de salud pública,
pero eso ha generado que la gente definitivamente abandone el mercado laboral y eso ha contribuido paradójicamente a mejorar la situación de empleo porque ya no es considerado desempleado, es considerado inactivo. Es que, Fernando, imagínese que en el contingente de inactivos en Colombia hay cerca de 17 millones de personas. Subieron cerca de 1.8, casi 2 millones de personas en los últimos 7 meses desde que realmente llegó el coronavirus a Colombia. Esa es una realidad. Quiere decir que ya había un contingente muy grande de personas inactivas. Se agravó con el aislamiento prolongado, el más largo del planeta, especialmente en Bogotá. Entonces, pues obviamente, si uno tiene 4 millones de desempleados y además de eso tiene 17 millones de personas inactivas, estamos hablando que más de la mitad de las personas en edad de trabajar, o sea, cerca del 50%, Fernando, no están produciendo ingresos. Bueno, esa es una situación que este gobierno y el que venga y las campañas políticas, por supuesto, tienen que poner como prioridad sobre la mesa de la economía política del país, porque obviamente no es sostenible desde el punto de vista social un país donde cerca de la mitad de la población o está desempleada o está inactiva, es decir, sin generar ingresos, que sí que la otra mitad lo sostiene, y eso, valga la redundancia, es insostenible en un país democrático como el nuestro. Doctor Andrés Espinosa Fémbar, el tema capital de nuestro tiempo, el tema crucial para todo el que tome en serio los problemas del país. La gente que no genera ingresos, la gente que está desempleada buscando empleo y la gente que ya se resignó y que no busca empleo, que está inactiva. Eso suma casi el 50% de la población colombiana. Ahí está el problema y ahí tiene que encontrarse la solución en un programa de desarrollo económico a gran escala que el país no ha enfrentado porque está dedicado a otras cosas menos significativas, menos productivas, menos razonables. Doctor Andrés Espinosa Fémbar, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad.